Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga. Los saluda su hermano Eduardo Treviño. Aquí estamos en la tercera lección de este segundo bimestre. Lo quiero felicitar. Si usted ya ha llegado hasta aquí, amén, lo invito a que siga adelante, amén, creyéndole a Dios por cosas buenas, por cosas grandes. Amén. El título de la lección de hoy, quiero entrar rápidamente porque está un poco larga. Voy a tratar de hacerlo un poco breve, amén. Lo invito a que lo mire hasta el final, amén. Va a ser de gran bendición. El título es Trabajando por las multitudes, amén. Y yo sé que a muchos no nos gusta la palabra trabajo, amén, pero el trabajo es bendición. Entonces lo voy a invitar que abra su Biblia ahí a Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí ahorita en un momento. Primero que nada vamos a ponernos en manos de Dios, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, en este momento, dándote honra, dándote gloria, dándote las gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has acompañado, hasta aquí has sido fiel, Señor. Ponemos en tus manos esta lección, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Entonces, donde hay crecimiento, hermanos, es porque hay vida, amén. El crecimiento es inevitable donde hay bendición, amén. Es algo inevitable. Cuando Dios bendice, hay crecimiento, amén. Pero si somos desorganizados, el crecimiento se puede truncar, ¿verdad? O puede no suceder si no somos organizados. Amén. Y Dios es un Dios que trabaja en equipo y trabaja en un orden. Amén. Cuando Él trabaja, cuando lo hacemos. Y debemos de comprender que el oficio de cada uno de nosotros dentro de la iglesia, ya sea el del pastor o el de las ovejas, amén, tiene un orden. Y la Biblia dice ahí en Efesios 4:11, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, amén, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es Efesios 4:11 al 16. Amén. Y con esto les quiero decir que Dios establece un orden y el pastor fue constituido por Dios para hacer una función, para llevar algo a cabo, que es equipar a las ovejas de la iglesia para que éstas hagan la obra del ministerio. Amén. Entonces nosotros como ovejas, amén, en la iglesia tenemos un trabajo que llevar, ¿verdad? Un ministerio que llevar a cabo, una función que llevar a cabo, amén. Tenemos una gran comisión, amén, y la gran comisión es trabajo, hermanos, es trabajo, amén, pero sabemos que el trabajo es bendición, y la bendición de trabajar es para todos, amén, pastores y ovejas, mutuamente tenemos que trabajar, amén, y esto lo enseñamos ahí en el principio con Adán, amén. Desde el principio Dios le dio un huerto al hombre para cuidar de él y cultivarlo. Dios le dio trabajo. El trabajo dignifica al hombre, amén, y a la mujer. El trabajo nos dignifica. El trabajo produce carácter en nosotros, amén, y produce una satisfacción
cuando terminamos lo que hemos iniciado. Amén. Y ese es el medio usual por el cual Dios provee nuestro sustento. Amén. Eso viene ahí en Génesis 2:8. Lo invito a que lo busque y lo lea más adelante. Amén. Entonces, eso fue con Adán, ¿verdad? Se le dio un huerto para que lo cuidase, para que lo labrase, para que lo hiciera producir, para que lo hiciera fructificar y multiplicar. Amén. Lo que había ahí. Pero hoy en día nosotros, amén, el Señor le da a su pueblo una viña en la cual servir, ¿verdad? Todos los que somos salvos, Dios nos da una viña. Entonces, al ser salvos, Dios nos devuelve la bendición de trabajar nuevamente para Él. ¿Para quién trabajamos, hermanos? No para el pastor, no para la organización, no para la iglesia. Trabajamos para Dios, y todo lo que hagamos debemos de hacerlo como que lo hacemos para Dios. Amén. Y trabajamos nuevamente para Él, recogiendo la cosecha de la misma forma que Adán cultivaba el huerto del Edén. Debemos de esforzarnos en la obra de Dios, pues la gran comisión de las que les hablaba ahí en Mateo 28 implica trabajo. Amén. Entonces, las jornadas de trabajo de Jesús, fíjense, eran de 12 horas. Amén. Y eso nos lo enseña ahí en Mateo 20. Nos habla de las jornadas de trabajo. Amén. Y ahí establece que son jornadas de 12 horas. Entonces, Jesús, sus jornadas eran de 12 horas, de 6 días a la semana. Entonces nosotros, ¿verdad? Si tenemos un trabajo, por decirlo así, normal, y trabajamos 8 horas diarias, ¿verdad? 5 días a la semana. Entonces, si nada más estamos trabajando 12 horas diarias, y las jornadas que Jesús tenía eran de 12, entonces nosotros podemos dedicar las otras 4 horas restantes del día de trabajo a servir a Dios. Así como ese día que nos queda libre, amén, ese día de descanso. Dice, una persona que trabaja 5 días a la semana y 8 horas diarias, si hiciéramos como Jesús hizo, ¿verdad? Sus jornadas de 12 horas, podríamos llegar a trabajar hasta 32 horas más por semana para el reino de Dios. Amén. Y eso lo establece ahí en Mateo 20, del 1 al 15. Amén. En Juan 9:4 también nos habla ahí de eso, y Éxodo 29. Lo voy a invitar a que lo lea ahí cuando tenga una oportunidad. Amén. Entonces, nuestro Dios es un Dios que trabaja en equipo. Dios realiza su obra en una asociación, en una sociedad con el hombre. Amén. Y Él espera que nosotros, como sus hijos, también trabajemos en equipo con otros, como un cuerpo en el que cada miembro se ayuda. Amén. Como lo que leímos ahí de que en Efesios, que dice que dice ahí que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, amén, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, si todos nos ayudamos de acuerdo a nuestra ¿cómo se puede decir? Nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestra asignación que tenemos cada uno, entonces vamos a recibir un crecimiento, ¿verdad? Edificándonos en amor, ¿verdad? Entonces, todos somos importantes, hermanos, para levantar la cosecha, amén, y cada uno puede cumplir una función especial dentro del equipo. No debemos de envidiar a aquellos a quienes Dios bendice y honra. Al contrario, debemos de gozarnos con aquellos a quien Dios bendice en la obra. Amén. Primera de Corintios 12, del 1 al 31, y Romanos 12, del 1 al 18. Amén. Si lo leen ahí, Corintios nos habla de los dones del Espíritu, y nos habla de que somos un cuerpo. Amén. Y que todos tenemos una función. Que el ojo tiene su función de ver, el oído tiene su función de oír. Amén. Si nos tapamos los ojos, no podemos ver con el oído, ¿verdad? Los oídos no ven, ¿verdad? Por eso tenemos ojos, y los oídos escuchan. Si nos tapamos los oídos, los ojos no oyen. Y eso es lo que explica ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Amén. De que somos un cuerpo y que todos tenemos una función y todos somos importantes. Amén. Nadie es más importante que el otro. Todos tenemos una función específica en el reino de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa gran comisión que Dios nos dio de ir y hacer discípulos a las naciones. Vamos a trabajar en equipo, en conjunto, como el cuerpo de Cristo que somos.
para trabajar, para ganar esas almas, porque de eso se trata el reino de Dios, de almas, de ganar almas, amén, de ganar almas para el reino de Dios, de arrebatarle las almas al infierno, hermano. Diariamente están llegando almas a ese lugar, amén. Se están yendo almas rumbo a ese lugar, amén. Entonces, ese es nuestro trabajo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que alcancemos almas, amén. Romanos 12 de igual manera habla del cuerpo de Cristo, de que somos un cuerpo, de que cada uno tenemos una función, amén, y de cómo debemos de portarnos los unos con los otros, ¿verdad? En amor, soportándonos, cuidándonos, viendo el uno por el otro, sufriendo con los que sufren, riéndonos con los que ríen, llorando con los que lloran, amén, como un cuerpo cuidándonos, y que nadie es menos que el otro, amén, y que debemos de vivir en paz los unos con los otros, amén. Entonces, cuando sabemos que Dios es un Dios que trabaja en equipo y que Él quiere que nosotros que trabajemos en equipo, amén, pero también sabemos que Dios es un Dios de orden y que Dios primero establece autoridades, amén. Siempre que Dios va a hacer una obra en equipo, comienza estableciendo la autoridad, amén, que la va a precedir. Antes de iniciar su obra, Dios establece las autoridades a quienes les da la visión y son los responsables de transmitir esa visión al equipo, al pueblo de Dios. A través de ellos, Dios prueba quiénes en su pueblo son sujetos y quiénes son rebeldes, a quienes puede usar y a quienes no. Amén. Ejemplos de esto serían como cuando Dios hizo la creación, primero creó a Adán, amén, y luego creó a Eva, amén. Cuando Dios iba a llevar a cabo la obra, amén, de sacar al pueblo de Israel, primero llamó a Abraham, cuando iba a llamar a su pueblo de Israel, primero llamó a Abraham, amén, y de Abraham salió el pueblo de Israel. Amén. Primero llamó a Moisés y luego sacó al éxodo el pueblo de Israel de ahí de Egipto. Cuando iba a sacar a Egipto, llamó a Moisés primero. Entonces dice que primero levantó a Josué y después entró el pueblo con Josué a la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Amén. Cuando atravesaron ahí el río del Jordán. Entonces primero ungió a David como rey y trató con David. Y después estableció el reino que Dios deseaba que tuviera Israel, como Dios quería que fuera Israel. Primero levantó a Nehemías y después fue la reconstrucción del templo. Primero vino Jesús y luego nació la iglesia, amén, de la cual usted y yo somos miembros, amén, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la novia, amén. Entonces en la iglesia, aquí nosotros es igual. Primero Dios trata con el pastor y luego nace la congregación. Y hasta que el pastor no cree, no nace aquella iglesia gloriosa que Dios desea. Amén. New Hope nació en el corazón ahí de nuestro pastor Jan Jaramillo. Iniciaron en una célula, en un grupo de hogar, en un grupo, en una casa. Ahí inició New Hope, lo que usted ve hoy. Amén. Pero lo que usted ve hoy no es la visión total que Dios puso en nuestro pastor. Y vamos más allá, vamos a cosas más grandes, a alcanzar a Westlaco, alcanzar al Valle, amén, alcanzar la nación para Cristo, alcanzar almas, a crecer, a multiplicarnos, amén. A eso hemos sido llamados. Esa es la visión que fue puesta en nuestro pastor y es la visión que nos transmite, amén, de que vamos a ir más allá. Lo que usted ve hoy no es todo. Amén. Es un principio. Vamos a crecer. Amén. Vienen las multitudes. Por eso nos estamos preparando. Amén. Dice que todos somos administradores de Dios. Amén. Porque no basta tener bendición y tener multiplicación, sino que también hay que tener una organización. Amén. Debemos de ser organizados. Porque si no mantenemos un orden debido, aquello que fue llamado, aquella visión que fue puesta para bendición, puede tornarse en algo malo. Amén. Los siervos de Dios somos administradores y mayordomos del Señor.
y debemos de ser hallados fieles. Ustedes y nosotros debemos de ser hallados fieles. ¿Por qué? Porque todo administrador somos puestos para hacer crecer el patrimonio de la iglesia. Amén. No debemos dejar que el éxito sea una casualidad. Amén. No nos vamos a ir nomás a la y se va. Vamos a ser organizados. Amén. Hay una visión. Esa visión la estamos transmitiendo. Y vamos a establecer un orden. Vamos a establecer liderazgo. Amén. Vamos a trabajar unidos como cuerpo de Cristo. Cada quien haciendo nuestra función. ¿Para qué? Para llegar a la meta, que es alcanzar almas, para llegar a la meta de crecer, ¿verdad? De llegar a todo el valle, amén, a toda la nación, incluso a México. ¿Qué impide que lleguemos a México? Amén. Entonces, debemos de hacerlo como fieles administradores de Dios y no dejar las cosas a la casualidad. En 1 Corintios 4, del 1 al 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Amén. Entonces, para servir a Dios debemos de realizar los pasos de una buena administración, los cuales son la planificación, la organización, la ejecución y la supervisión. Amén. Y Dios mismo nos ha dado ese ejemplo. Amén. Él nos da ese ejemplo ahí de que Él es un buen planificador. Porque ahí en Gálatas 4:4, vamos a Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de ser hijos. Amén. Dice ahí Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Porque Él ya tenía un plan, Él ya había establecido un plan. Y cuando se llegó ese momento, envió a su Hijo. Amén. Porque ya tenía un plan. Y usted y yo somos parte del plan de Dios. Amén. Y usted y yo somos parte de ese plan que tenemos aquí en New Hope. Amén. Y se ha llegado el tiempo. Por eso estamos en estas clases, en esta escuela de liderazgo, escuela de ministerio. Porque hay un plan que estamos llevando a cabo. Amén. Y hay un fin. Y se ha llegado el tiempo. Amén. Entonces también dice que Dios planificó ahí Efesios 2:10. Vamos a Efesios 2:10. Vamos a leerlo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces todas las buenas obras, todas las cosas buenas que estamos haciendo, todo para lo cual nos estamos preparando, amén, Dios lo preparó de antemano para que anduviésemos en eso. ¿Por qué? Porque Dios lo planeó. Amén. Él tiene planes de bien para nosotros. Ahí en Jeremías 29:11 dice, porque vamos a leerlo. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Él tiene planes para nosotros, y planes buenos, y planes de bien, y planes de paz. Amén, porque Él es un Dios planificador. Amén. Entonces, así igual como Él planea las cosas, nosotros debemos de planificar nuestro trabajo en la visión. Amén. Entonces, Dios es un Dios organizado, es un Dios planificador, un buen planificador, pero también es un Dios organizado. Amén. Jesús mandó ahí en Juan 6, del 1 al 15, habla de que Jesús mandó organizar en grupos de 50 a los 5,000 varones que alimentó cuando multiplicó los panes y los peces.
Amén. Y aún contaron las piezas que sobraron. ¿Por qué? Porque era organizado. Amén. Dios es un Dios organizado. Amén. Aún dice que sobraron 12 cestas. Contaron lo que sobró. Amén. En Éxodo 18 del 13 al 23, habla que mandó a Moisés a organizar al pueblo para llevar la carga de ellos a través de un sistema de jueces a los que entregó el trabajo. Amén. Entonces dice que Moisés traía una responsabilidad de cuidar del pueblo, amén, de juzgar sobre el pueblo, amén. Y vino su suegro y le dijo, oye, pues Dios usa al suegro de Moisés para decirle, oye, ¿por qué no te organizas? Debes de ser organizado. Amén. Y delegas y repartes el trabajo para que la carga no sea pesada y para que todo fluya de una mejor manera. Amén. Entonces, por eso Dios es un Dios planificador, buen planificador, es un Dios organizado. Entonces nosotros debemos de ser buenos planificadores, debemos de ser organizados, y también Dios manda a ejecutar, a llevar a cabo la obra, a hacer lo que Él nos mandó, a hacer su voluntad. Buena, agradable y perfecta, dice su palabra, amén, que así es la voluntad de Dios. Amén. David, el rey David, dijo a su hijo Salomón referente al templo de Dios. Ahí en 1 de Crónicas 28, 20, 21, David le dijo a Salomón, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. Amén. Ahí Dios usó a David para mandar a su hijo, para animarlo y para recordarle, así como nosotros se nos recuerda cada que nos reunimos ahí en la iglesia, en donde sea que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Amén. Que Él es el que nos da la gracia, nos da el favor, nos abre la puerta. Él es el que nos cuida, el que nos guarda, amén. Que no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo, sino que debemos de hablar la palabra con denuedo, de hablarla debemos ser audaces, amén. Cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando predicamos, cuando platicamos con los testificamos, amén, a la gente de Dios. No estamos solos, Él está con nosotros. Entonces Jesús nos manda, amén, y nos da esa gran comisión ahí en Mateo 28, 19. Dice que Jesús antes de irse, Él nos dijo, id y haced discípulos, o vayan y hagan discípulos. Él nos dejó el mandato de ejecutar la gran comisión. Amén, y eso está ahí en Mateo 28, 19. Amén. Y no solo eso, Dios no solo es un buen planificador, Dios no es solo organizado, Dios no nada más nos manda y ahí nos deja, sino que también Dios supervisa. Amén. Dios nos está supervisando. Amén. En Mateo 25, 19, ahí viene donde habla de los talentos. Amén. Que Dios entregó un talento y 5 talentos, amén, a ciertas personas, y luego vuelve, amén, a supervisar, a que a hacer cuentas con nosotros. Amén. Dice que el Señor arregló cuentas con los siervos a quienes dio los talentos. Amén. Le dijo al que le había dado 5, a ver dónde están. Y le dijo, mira, pues me diste 5, pues aquí hay 10, amén. Y así hasta que llegó con el que tenía 1, y el que tenía un talento tuvo miedo, amén. Pero de igual manera, Dios vino a arreglar cuentas, Dios vino a supervisar. ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste con ese talento que te di? Amén. Con ese trabajo que te encomendé, con ese don que te di. Amén. Entonces todos daremos cuenta ante Él en su venida de todo lo que hayamos hecho. Segunda de Corintios 5:10, vamos a leerlo ahí. Segunda de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces todos vamos a rendir cuentas. Dios va a venir a hacer cuentas con nosotros.
Amén. Entonces, cuando estamos en estos grupos pequeños, en estas células, ¿verdad? Debemos de dar cuenta de los grupos, amén, a través de entregar unos reportes que vamos a estar haciendo. Jesús mismo cumplió estos pasos de buena administración para salvar al mundo. Amén. Jesús planeó ganar al mundo y pagó el precio para lograrlo. Jesús organizó a los obreros para recoger la mies. Amén. Él vino y preparó a sus 12 discípulos. Amén. Y tenía sus 12 discípulos y tenía más discípulos que lo seguían. Amén. Y Jesús ejecutó los planes y envió a los discípulos. Amén. Ahí donde envía a los 70. Envía a 70 discípulos a predicar. Amén. Y cuando vienen gozosos por todo lo que está sucediendo. Dicen, hombre, los demonios se nos sujetaban, la gente era sana. Todo esto va a suceder en esos grupos pequeños que vamos a tener. Amén. La gente va a recibir a Cristo, la gente va a ser salva, la gente va a ser sana. Amén. Los demonios se van a sujetar, la gente va a ser libre. Amén. El reino de Dios se va a avanzar. Amén. El reino de tinieblas va a ser echado fuera de las vidas de las personas que vamos a las cuales vamos a estar sirviendo y ministrando. Amén. Entonces Jesús organizó a sus obreros y cuando ellos vinieron les dijo, no se maravillen de todo lo que está sucediendo, sino que maravíllense de que su nombre está escrito en los cielos. Amén. Entonces vamos a ver cosas grandes. Amén. Vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver prodigios, vamos a ver cosas que no hemos visto antes. Amén. Se van a levantar dones entre nosotros, de sanidad, dones de sanidad, dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas. Todo eso se va a levantar. Amén. Y lo vamos a ver y vamos a ver grandes cosas, grandes maravillas. Dios hablándonos directamente. Amén. A través de su rema. Entonces, Él ejecutó, también enviándolos, llevó a cabo sus planes y los supervisó cuando regresaron. Amén. Entonces dice aquí que el liderazgo, usted está ahorita en una escuela de líderes. El liderazgo es para aquellos que están dispuestos a practicar estos requisitos. A menos que se esté dispuesto a practicar estos requisitos, dice, a menos que se esté dispuesto a trabajar organizadamente, no se puede optar a ser siervo de Dios. Este trabajo es para aquellos que desean hacer bien, con excelencia, porque es para Dios. Los siervos de Dios son administradores, o los siervos de Dios somos administradores de las bendiciones del reino y debemos ser hallados fieles en todo aquello que hacemos. Amén. Entonces, debemos de trabajar para las multitudes. Amén. Vamos a hacer esta declaración. Amén. Haga esta declaración conmigo. Diga ahí donde usted está: Señor Jesús, yo estoy dispuesto a practicar estos requisitos. Estoy dispuesto a trabajar organizadamente. Deseo hacerlo bien. Deseo hacerlo con excelencia. Y deseo ser hallado fiel en aquello en lo que tú quieres que yo haga. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta fue la tercera lección de este segundo bimestre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Los miro el próximo video. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.